Buenas tardes a todos. Gracias por seguir acompañándonos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yalixa Castillo. Y les invitamos que las clases y webinars que ya están en el canal YouTube sean compartidas por otras personas, por otros colegas. Envíen el enlace por WhatsApp, compartan el canal que tenemos en YouTube y así más personas se beneficiarán de esta actividad ambiciosa que estamos haciendo en nombre de la Sociedad Venezolana de Infectología. El día de hoy tenemos una clase adicional por una doctora que va a ser presentada por la doctora Marbelis Hernández, que es internista infectólogo, miembro de la Junta Directiva, la coordinadora académica de este ambicioso curso de uso racional de antimicrobianos, que les llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens y igualmente la organización Dos Eventos. Y sin más preámbulos, les dejo con la doctora Marbelis Hernández para que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenas tardes para todos los que están en este momento conectados y a los que verán en diferido esta nueva clase del curso Uso Racional de Antimicrobianos, doctora Yalixa Castillo. Ya estamos en el módulo número 2 y esta es la segunda clase de beta-lactámicos. En la tarde de hoy se conversará sobre cefalosporinas a cargo de la doctora Caroline Redondo, internista infectólogo. Caroline, para quienes no la conocen, es médico cirujano egresada de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, médico internista egresada de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de Caracas, médico infectólogo egresada del New England Center en la Universidad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, con numerosos trabajos publicados, conferencias, charlas dictadas y múltiples asistencias a congresos nacionales e internacionales. Se desempeña como adjunto en el Hospital Universitario de Caracas en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Adulto. Es editora de la página web de la Sociedad Venezolana de Infectología y de la revista Infectología Hoy, y además ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Como siempre, nuestros expresidentes continúan siendo amigos y colaboradores cercanos de cada una de nuestras actividades. Por lo tanto, esta tarde se hablará de cefalosporinas que por supuesto sabemos pertenecen al grupo de los beta-lactámicos y que con frecuencia son antibióticos usados tanto en entornos ambulatorios como en hospitalarios. Las cefalosporinas se encuentran entre las clases de antibióticos comúnmente más prescritas por cualquier especialidad y son de amplia utilidad clínica y con una tolerancia en general aceptable, con poca repercusión desde el punto de vista de alergias e incluso alergia cruzada con las penicilinas. Se suelen utilizar de manera variable, incluso desde la profilaxis preoperatoria hasta el tratamiento de la neutropenia febril. En 1945, Giuseppe Broxu relacionó la buena salud de los bañistas en las aguas contaminadas del Golfo de Cagliari con la acción que pudiera tener algunos microorganismos productores de antimicrobianos que estuvieran en esas aguas que eran resultado del desagüe de la ciudad. Es así como en 1948 se obtiene el hongo Cephalosporium acremonium, que terminó siendo el microorganismo productor de las cefalosporinas P, N y C. En 1953 se aisló la cefalosporina C por investigadores de la Universidad de Oxford, entre ellos Newton y Abraham. Y ya posteriormente esta cefalosporina C se convirtió en la base del posterior desarrollo del fármaco del cual hoy nos va a conversar la doctora Caroline. Es importante saber que actualmente existen muchas clasificaciones de la cefalosporina, sin embargo, en generaciones es como comúnmente las conocemos, diferenciadas principalmente según su estructura, espectro de actividad y perfil de efectos secundarios. Hoy por hoy también hay cefalosporinas sideróforas que son activas contra muchas bacterias multiresistentes. Sin duda,
Hay nuevas perspectivas también sobre estos agentes antimicrobianos cuando se combinan con inhibidores de beta-lactamasa, y ya lo hemos visto y lo hemos oído en otros de los webinars y clases que ya hemos tenido. Es por ello que entonces, pues con mucho agrado, damos la bienvenida a la doctora Caroline Redondo para que esta tarde nos pueda conversar en relación a cefalosporinas. Esperamos que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Buenas tardes, gusto en saludarles. Soy la doctora María Carolina Redondo, médico adjunto de infectología en el Hospital Universitario de Caracas. En esta oportunidad me toca dictar la conferencia correspondiente a cefalosporinas en el curso de uso racional de antimicrobianos en homenaje a la doctora Yelixa Castillo. Las cefalosporinas, en este caso, ¿qué vamos a tratar en esta exposición? Aspectos sobre la historia, farmacocinética, clasificación, mecanismo de acción, espectro de actividad, mecanismo de resistencia, propiedades farmacológicas, efectos adversos y toxicidad. En este caso es importante destacar el aspecto de la historia de las cefalosporinas. Brevemente podríamos decir que fueron descubiertas por el científico italiano Giuseppe Broxo en la década de los años 40, que notó que el agua de mar cerca de un caño de aguas residuales en Cagliari, Italia, estaba limpia de manera periódica, un fenómeno que sospechó se debía a la producción de un compuesto inhibidor por un microbio que crecía en el agua. Esto lo identificó con el nombre de Cephalosporium acremonium. De esta manera, podemos ver que aquí tenemos a Giuseppe Broxo. A él, para la década de los 45, se ve el descubrimiento de la primera cefalosporina. Toda esta investigación fue en la Universidad de Oxford en Inglaterra y nace el compuesto cefalosporina C, de donde se originan la mayoría de las cefalosporinas actualmente. Aquí tenemos la foto del Cephalosporin acremonium en su forma longo, que ahora se conoce con el nombre de Acremonium chrysogenum. Esta es la molécula del anillo beta-lactámico. Ustedes ven aquí, y ya en la clase anterior vieron el grupo de las penicilinas. Recuerdo, cuando estudiaba esto, no voy a decir con la doctora Núñez, estaba el anillo beta-lactámico y la casita. Era una casita con su garaje. Ahí está el anillo beta-lactámico, parte A, parte B, el anillo de tiazolidina. Y cadenas laterales en las cuales se van a desarrollar las diversas propiedades de los antimicrobianos. En este caso tenemos las cefalosporinas. Aquí tenemos el anillo beta-lactámico, pero en las cefalosporinas se llama el núcleo básico Cefen, que está unida a un anillo de sulfuro dihidrotiazina, como pueden ver allí, y ven unas moléculas R1, R2. Ahí se van a extender una serie de grupos de compuestos, las cuales le van a dar actividad a las cefalosporinas hacia su afinidad, hacia bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y hasta bacterias anaeróbicas. ¿Cuál es el mecanismo fundamental de las cefalosporinas? La inhibición de la síntesis de la pared celular y la unión a las proteínas unidoras a penicilina, que en libros en texto las podrán contar como Protein Binding Proteins, conocidas como las PBP. Aquí, simplemente para recordar, y lo habré visto en clases anteriores, la estructura bacteriana de gram positivo, que puede ser Staphylococcus aureus, donde vemos que la gran capa de la pared celular está compuesta por el compuesto denominado peptidoglicano. En el caso de la estructura bacteriana de las gram negativas, el peptidoglicano es más delgadito, ¿ok? Y puedan ver allí que en el espacio periplásmico van a estar las beta-lactamasas. Clasificación. Imagínense hablar de esta y las nuevas que han aparecido. ¿En qué se basó la clasificación de las cefalosporinas? En base al espectro o en cuanto a las bacterias, ellas iban a tener acción. Esto lo vendremos desarrollando grupos en las posteriores diapositivas. Pero pueden ver que hay presentación oral y parenteral. En la primera generación, parenterales, cefazolina, cefalotina, cefradina. En las orales, cefadroxilo, cefalexina, cefradina, que muchas están en el mercado en este país. En la segunda generación, muy pocas están en el mercado en el país. Se pueden conseguir solamente el cefuroxima en presentación endovenosa. Aquí hay un segundo grupo dentro de la segunda generación, que son las cefamicinas. El cefotetán se descontinuó y el cefocitin existió en una oportunidad por un laboratorio reconocido, pero no está en el mercado. Las de tercera generación, algunas como pueden ver allí, cefoperazones, cefotaxima, cestazime, cestriazona, mosalactán, en presentación endovenosa. Podemos contar con el país en cefoperazones, cefotaxima, cestazime, cestriazona. Algunas fueron sin conflicto de interés marcadas por laboratorios Berens. Están las cefalosporinas orales, cefixime, cebistuten, están en el mercado.
Y las de cuarta generación, el cefepime y el cespirome, pero disponemos en el mercado de cefepime. Pero ellos no se quedaron así, se han descubierto nuevas cefalosporinas de una década en adelante, se encuentran cefalosporinas de quinta generación, exclusivas, acción sobre estafilococo aureus meticilino resistente, cefalosporinas de tercera asociadas a inhibidores beta-lactamasa por la generación de resistencia, productoras de BLES, y cefalosporinas sideróforas. Aquí está la tabla del Mandel, no voy a repetir la diapositiva anterior, pero pueden encontrar la edición luego que les voy a proveer de la bibliografía para que vean su clasificación. Si vimos ya el mecanismo de acción de las cefalosporinas y viendo la síntesis de la pared celular y sus componentes, ¿cuáles serán sus mecanismos de resistencia? La alteración de las PBP, la alteración de la permeabilidad a través de la membrana, ¿verdad? Y hidrólisis por beta-lactamasas, que en este caso se conocen con el nombre de cefalosporinasas, que en los gram positivos se encuentran en el espacio extracelular y en las bacterias gram negativas se encuentran en el espacio periplásmico. Comenzando ya, yendo a lo concreto, cefalosporinas de primera generación, desde los textos de estudio, porque vamos a hablar de lo que nosotros encontramos en los libros o en las referencias médicas a través de los años. Estas cefalosporinas son activas contra gérmenes gram positivos, sobre todo con el estafilococo aureus y en algunas especies de streptococo. En los textos encontramos que en su momento estas cefalosporinas actúan sobre algunos gram negativos como proteoespecies, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae sensible. Recordar que no tienen espectros de acción sobre streptococo del grupo D, enterococo, sobre estafilococo aureus meticilino resistente y las pseudomonas. Aquí tenemos el semáforo cefalosporina de primera generación, fundamentalmente gram positivos, acción contra estafilococo aureus y algunos estreptococos, que podríamos decir nosotros que es su uso actual en el siglo XXI. Aquí tenemos varias de las moléculas, ¿verdad?, que ya nosotros vemos que parte del anillo beta-lactámico más el anillo de tiazolidina, que es el anillo cefalosporánico, y veremos ante todo que en el mercado encontraremos la cefasolina, la cefalotina y la presentación del cefadroxilo como las más conocidas, sin propósito de mercadeo. Cefalosporinas de primera generación, presentación endovenosa, ampollas de 1 gramo, cefalotina y cefasolina, y presentación oral tenemos el cefadroxilo, ahí como pueden ver la lámina, en tabletas de 500 miligramos y la suspensión en los pediátricos, cefalectina y cefradina, disculpen. Fundamental recordar, porque son muy concretas, porque esta clase la doy en el posgrado. Cefalosporinas de primera generación, vida media corta, exceptuando un poco el cefadroxilo, que puede tener una acción larga y podrías administrarla cada 12 horas. No penetran sistema nervioso central, indicadas en profilaxis, eso es lo más importante. Infecciones de piel y partes blandas, no indicación en infecciones anaeróbicas. Con tal, concluyo que las indicaciones de la cefalosporina de primera generación, donde las más conocidas en presentación oral e intravenosa, veremos que su principal indicación está en infecciones de piel y tejidos blandas por etiología estafilocóxica y estreptocóxica. Fundamental, no penetran sistema nervioso central, tienen una vida media corta, y recordar que son usadas en profilaxis quirúrgica. ¿Qué significa esto? Y muchas veces pregunta de examen: implantación de cuerpos extraños, cirugía cardíaca y vascular, inserción de dispositivos ortopédicos, cirugía de cabeza y cuello que atraviesa la mucosa orofaringea, cesáreas e histerectomía vaginal o abdominal. Esto lo pueden extender más en la página web del boletín sbi.com. En el volumen 29 año 2018 salió un importante documento del Consejo de Profilaxis Quirúrgica por la doctora Okay Colderas y colaboradores, que está muy actualizados, ¿ok? Estúdienselo, ¿verdad? Es una gran fuente de consulta, pero lo fundamental de estas cefalosporinas de primera generación, que su acción es de profilaxis quirúrgica. Ya pasaríamos a la cefalosporina de segunda generación, que tal vez no tengo mucho que decir, pero viví su uso, ¿verdad? Y en cuyo primer grupo tenía mucha acción, o tienen acción, disculpen, contra gérmenes como el hemófilos influenza, neumococo, moraxella catarrhalis sensible, o sea, incluyen prácticamente acción sobre el tracto respiratorio superior. Presentación oral parenteral, de ella el cefuroximia acetil es la presentación parenteral, y existe un segundo grupo que las denominan como cefamicinas, cuya acción fue contra bacteroides frágiles, conocida con el nombre de cefoxitin, que en un momento se comercializó en el país. Aquí están prácticamente el dibujo de la cefalosporina segunda generación, pero veremos que tal vez en el mercado lo que podemos
prácticamente contar es con el cefuroxime acetil, que a veces se consigue. En una oportunidad hubo el cefaclor y el cefproxil, que se usaban mucho en los niños infecciones del tracto respiratorio superior, rinosinusitis, ¿verdad? El cefotetán, loracargef o otras, sesmetasol, fueron descontinuadas por ocasionar trastornos hemorrágicos. Aquí tenemos entonces ya el semáforo, cefalosporina segunda generación, algunas con acción antianaeróbica como la cefoxitima en infecciones intraabdominales ginecológicas, que se conocía con el nombre de mefoxitin. Algunos han hablado hasta alternativas en tratamiento de micobacterias atípicas en trabajos recientes, y acciones en bacterias gram positivas y gram negativas en infecciones del tracto respiratorio superior como otitis media, rinosinusitis o neumonía, pero prácticamente no las tenemos en el mercado. Aquí tenemos algunas propiedades farmacológicas solamente para que ustedes vean y descartar sus dosis. Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Debemos descartar que como prácticamente descontinuada se encuentra el cefotetán, pero siguen activas aquí o en otros países fuera de nuestro país el cefuroxime, que el cefoxitinto sigue siendo activo todavía en los Estados Unidos. Conclusión de la cefalosporina de segunda generación, vida media corta, penetra el sistema nervioso central. Cefuroxime, me acuerdo que en pediatría lo utilizaban para meningitis por hemófilos de influenza, infecciones respiratorias altas, otitis media aguda, rinosinusitis, cefalosporina en presentación oral. El cefoxitin en infecciones intraabdominales costéticas, puede haber inducción de beta-lactamasa por el uso de estas. De nuevo, esta es la conclusión. Y veremos entonces su uso en infecciones del tracto respiratorio superior y el segundo grupo en gérmenes antianaeróbicos como infecciones intraabdominales ginecológicas. En una oportunidad logré usar el cefoxitin y fue utilizado en la cirugía de mi institución prácticamente hace varias décadas. Llegamos al mundo de las cefalosporinas de tercera, con importantes acciones sobre bacterias gram positivas y gram negativas. Entre ellas podemos captar y podemos enunciar, disculpen, al cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidima, cefoperazone, el cefoperazone sulbactam y cefalosporinas de tercera generación oral. Tal vez ahorita en el siglo XXI la hemos agrupado en que estas cefalosporinas algunas pueden tener más acción sobre neumococo, otras más acción antiseudomona y otras gram negativas y otras utilizadas en forma oral, muy útiles en personas de tercera edad. Aquí tenemos nosotros el dibujo de las moléculas, no le vamos a preguntar el examen ni mandarle a hacer esos dibujitos, pero solamente solo el conocimiento y disponemos muchas de ellas en el mercado. Esta es la farmacología, muchas utilizadas con su acción en su administración degrada 6 u 8 horas, ¿verdad? Y muchas tienen eliminación renal versus hepática. Ya más adelante, aquí incluí también las cefaloporinas de cuarta generación en el gasto de cefepime, que algunos lo denominaban como un ceftazidime modificado. Acción del cefotaxima sobre neumococo, estreptococo viridis, hemófilos, neisseria, escherichia coli, proteomirables, o cuando veamos prácticamente un antibiograma con alguna enterobacteria que no expresen beta-lactamasa de espectro expandido si vamos a los libros de texto. Claro, esto ha cambiado con el género de la resistencia, pero podemos decir que es una excelente cefalosporina antineumocóxica. Lo mismo el ceftriaxone, más o menos el mismo espectro de acción, agregaríamos aquí sobre hemófilos, uso en salmonelosis, en shigellosis y Borrelia burgdorferi, agente de la enfermedad de Lyme disease. Con tal que podemos concluir que las cefalosporinas de tercera generación, algunas pueden tener vida media larga, aquí citamos el ceftriaxona, la otra vida media es más corta. Importante, penetra el sistema nervioso central, importante en la infección del sistema nervioso, su sinergismo con aminoglicósidos, cuando tenemos que hablar de una infección complicada, urinaria, intraabdominal y acción antiseudomona. Indicaciones de estas cefalosporinas de tercera generación. Rápidamente, esta es una pregunta de examen. Indicaciones del ceftriaxone. Infecciones por neumococo resistente, infecciones por gonococo y meningococo, en salmonelosis y shigellosis, por hemófilos, enfermedad de Lyme, alternativa en profilaxis e infecciones por meningococo. En enfermedad de transmisión sexual, es muy activa y veremos si encontramos un antibiograma sensible al ceftriaxone. En el caso del cefotaxime, recordar por neumococo resistente, en meningitis bacteriana por neumococo y meningococo y por infecciones por bacterias gram negativas sensibles. Entonces, ya dijimos que excelentes cefalosporinas antineumocóxicas como el cefotaxime y la ceftriaxona. Cefalosporina de tercera acción con acción antiseudomona, cefoperazone, cefoperazone sulbactam, ceftazidime y cefalosporina de cuarta generación, cefepime y cespiroma. Realmente en el mercado, en momentos se comerció por laboratorios Behring sin conflictos de intereses, la ceftazidime y el ceftriaxona. Y ya adelante hablaremos de las cefalosporinas orales. Conclusión,
cefalosporina de tercera generación, acción antineumocóxica, cefotaxime, cestresone, acción ante pseudomonas, cefoperazone, saunosulbactam y ceftazidime. Y recordar que penetran sistema nervioso central y tienen vida media larga, y lo importante es que pueden combinarse con aminoglicósidos para infecciones intraabdominales complicadas o pie diabético. De aquí la importancia de estas. Cefalosporina de tercera generación oral, muy en boga, porque tenemos un paciente hospitalizado y podemos hablarlo a uso oral, sobre todo en infecciones tal vez del tracto urinario. Las conocidas por el mercado, sin conflictos de interés, la cefoxima, conocida como Longacet, y Cetibutin Cedas, que una fue comercializada por MSD y el Longacet por Laboratorios Leti. Esto viene en dosis de una vez al día, 200 miligramos o 400. Uso ambulatorio en niños y adultos en infecciones respiratorias y urinarias. Recordar, no tienen acción anticedomona ni antianaeróbicas. Es un excelente antibiótico muy utilizado ahorita en esta era antibiótica y del siglo XXI. Recordar entonces, como concluimos, lo dicho anteriormente, cefalosporina de tercera generación oral, no acción anticedomona ni antianaeróbica, pero sin infecciones respiratorias leves y urinarias. Realmente muy útil en niños y en personas de tercera edad para su vía oral. Cuarta generación. Me tocó lanzar una de estas drogas en mi oportunidad. Aparecieron el cefepime, que está actual en el mercado, en algunas casas de representación. El cefpirome intentó llegar a Venezuela, pero nunca llegó. Lo otro que está nombrado, que realmente no lo voy a leer por ardas del tiempo, veremos ante todo que en su oportunidad se ensayaron y se clasificaron, pero prácticamente de la que disponemos es la cefepima. Este es el núcleo de la cefepima, que decían como una cefadilla modificado, pero la gran importancia es que muchas de sus moléculas, en este caso, va a tener sus propiedades tanto sobre gram positivas y gram negativos. Farmacocinética lineal, intravenosa e intramuscular, eliminada por filtración molecular, ajustado al clíner de creatinina, un excelente antibiótico que veremos que su mecanismo de acción con inhibición de la síntesis de la pared granular se une a las proteínas unidoras a penicilina o PVP. En ese momento establece las beta-lactamasas, activos sobre bacterias resistentes en ese momento, y cómoda posología en su presentación de 1 gramo, ya sea cada 8 o cada 12 horas, y se puede ajustar a función renal hasta administrarlo cada 48 o 72 horas en pacientes con insuficiencia renal. Espectro, Streptococcus pneumoniae, enterobacterias, pseudomonas aeruginosa sensibles, útil en infecciones respiratorias, neumonía de la comunidad intrahospitalaria, infecciones del tracto urinario, bacteriemia o sepsis. Y en general, como veremos nosotros, está indicado en guías de la neutropenia febril, y así como el ceftriaxone lo utilizábamos como vía intravenosa y luego vía intramuscular, el cefepima también tiene esas propiedades para nosotros manejar fácilmente pacientes en sus casas. Aquí, aunque no es muy claro, fuente Mandel, pauta de dosificación de las cefalosporinas en adultos y en niños. Esta lámina, está la orden, ¿verdad? Se las puedo enviar, pero básicamente la pueden encontrar en la última edición del Mandel. ¿Ok? Entonces, concluimos que entre las cefalosporinas de cuarta generación, la más activa es la cefepima, prácticamente espectro con bacterias gram positivas y negativas, indicadas en neutropenia febril, en neumonía de la comunidad intrahospitalaria, bacteriemia, sepsis, infecciones intraabdominales, unidad de hiperetas y hablando algo complicadas, y prácticamente su fácil administración y ajuste al clearing de creatinina, por lo cual se puede actuar también y usar en terapia ambulatoria. Pero esto no se cansa aquí, porque prácticamente, para gusto mío, aparecen nuevas cefalosporinas, donde aparecen y sin conflictos de interés, no las disponemos en el país. A veces algunas casas de representación las podrían tener en caso de pacientes que necesiten de esta, pero tenemos la ceftarolina teflaro, que tuvo a punto de llegar a Venezuela, creo que la traía AstraZeneca, pero se paró su llegada en infecciones de piel y tejidos blandos. La ceftarolina, estas cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina, ceftobiprola, y están sus nombres comerciales, su uso fundamental es en infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. En neumonía de la actividad de la comunidad hay estudios, excepto neumonía asociada a ventilación mecánica y no efectiva en infecciones productoras de BLES. Este es otro comercial que se llama Sinfor. Vienen ampollas de 400 y 800 miligramos cada 8 o 12 horas y se ajusta también a la función renal. Aquí un poco también repitiendo lo de la ceftarolina, ¿verdad? Muy importante, y recordar más o menos lo que anteriormente he expresado, pero prácticamente igual, como un antibiótico beta-lactámico, inhibe la síntesis de la
parecelular y se la une a las PBP. Aquí están prácticamente la presentación sin efectos de mercadeo, los nombres comerciales de estas cefalosporinas de quinta generación. Podemos concluir entonces que las cefalosporinas denominadas de quinta generación, las cuales están indicadas en infecciones por Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, conocidas como la cestarolina y el cetobiprol, aprobado su uso intravenoso en infecciones de piel y tejidos blandos, neumonía de la comunidad por este mismo germen, también pueden utilizarse en infecciones enterocóxicas, en este caso por Enterococcus fecalis. Pero debido a en este momento del siglo XXI, con la era de que debemos usar bien los antibióticos y con esta pandemia silenciosa de la resistencia bacteriana, nos tuvimos que ayudar en infecciones de gérmenes productores de por cefalosporinas de tercera asociadas a inhibidores de beta-lactamasas. Y por lo tanto aparecen estas cefalosporinas asociadas a beta-lactamasas que se conocen con el nombre de ceftazidimia avibactam y ceftazolano tazobactam. Permítame leer rápidamente el primer párrafo. La ceftazidimia avibactam amplía el espectro de ceftazidimia al combinarla con el inhibidor de beta-lactamasa, que es avibactam. A diferencia de los inhibidores de beta-lactamasa explicados anteriormente en otras tal vez conferencias, el avibactam no es un beta-lactámico, pero sí tiene características estructurales beta-lactámicas, lo cual le permite unirse a la beta-lactamasa. Por ello, prácticamente podemos decir que esta familia de antibióticos su gran capacidad, su uso para inhibir las beta-lactamasas de espectro extendido, las beta-lactamasas ANC y las carbapenasas KPC. Aquí tenemos, aunque sea algún borroso, el nombre comercial sin conflictos de intereses, Savicesta, indicación o su presentación de 2 gramos, que prácticamente puede ser cada 8 horas, de 5 a 15 días, depende del tipo de infección, pero generalmente se trata de tratar infecciones productoras de bilis y que muchas veces son de moderadas a severas. Aquí tenemos el Cervaxa, que es el ceftazolano tazobactam, más o menos también su gran importancia en cuanto a la acción antipseudomonas. Recordar entonces que más recientemente en el mercado están disponibles estas cefalosporinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasa y que prácticamente su uso fundamental, recordar, en infecciones bacterianas productoras de BLES cuando no tenemos más alternativa y ha habido resistencia a cefalosporinas de tercera, por eso se asocian a estos inhibidores. Aquí creo que tengo un error en el título, puse inhibidores, bueno, disculpen. Aquí hay un trabajo de la revista chilena de infectología del 2018 donde estaban las indicaciones aprobadas de las nuevas cefalosporinas. El paper hasta la orden se los puedo enviar, pero prácticamente es muy didáctico, ¿verdad? Y ya las indicaciones que he dicho anteriormente. Asimismo, podemos ver aquí el ajuste de la dosis en general de todas las cefalosporinas en caso de insuficiencia renal que a veces nosotros consultamos en nuestro pocketbook como el Sanford o otro que ustedes quieran, pero esto prácticamente es lo que dice la última edición del libro de Mandel, que es la Biblia de Infectología, está ya en inglés o español. Nos encontramos entonces con la último grupo de cefalosporinas. Oye, cuando yo digo esto no puede ser, cefalosporinas sideróferas, me huele a hierro. Básicamente la que conocemos, y hay trabajos publicados, el cefiderocol utiliza un sistema de transporte iónico pasivo para entrar a la célula bacteriana, lo que le permite combatir la resistencia bacteriana como las alteraciones de las porinas. Básicamente su uso en gérmenes de bacterias gram negativas multiresistentes a carbapenems, infecciones del tracto urinario complicadas y neumonía asociadas a ventilación mecánica, aquí su nombre comercial Fetroja. Reacciones adversas. Sabemos que los beta-lactámicos generalmente lo que producen más es la reacción de hipersensibilidad en piel, fenómenos de rash, urticaria, enfermedad del suero, anafilaxia, reacciones gastrointestinales, podemos destacar aquí la diarrea. No olvidar el efecto del barrio biliar que se ha descrito en cestriazones en el sentido de formar cálculos biliares. Efectos hematológicos, si tenemos un paciente, hoy le estamos dando un beta-lactámico, tiene pancitopenia o tiene alguna disminución de alguna de estas familias de la parte de glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas, debemos prácticamente omitir el antibiótico y observar. Otro en menos importancia puede ser nefritis intersticial, convulsiones, CUM positivo, leucosuria y antibióticos que pueden generar fiebre, flebitis, reacción de sulfirán también es raro, pero se describe. Aquí el Mandel nos dice prácticamente los mismos efectos que he expuesto anteriormente. Y para ya finalizar próximamente esta conferencia, disculpen, me estaba sonando el celular, lo apagué.
es que esta es una pandemia silenciosa. En un artículo de Lancet reciente del año 2019 nos dice que nos hizo una gran noticia, que la tasa de mortalidad por resistencia a antibióticos sería mayor que la causada por el VIH-Sida o la malaria, por lo cual cuidemos nuestros antibióticos. Y en conclusión, recordar que la escogencia racional de los antibióticos dependerá de la epidemiología local, qué bacterias predominan, patrones de sensibilidad y resistencia, mecanismos de resistencia bacterianos generales específicos de cada bacteria en cada lugar. No hay antibiótico bueno o malo, sino mal indicado en la bacteria equivocada. Les invito, así como gracias al doctor Guzmán y todos los laboratorios de este país colaboradores que mandan su data a provenra.org, que es totalmente gratuito. Esta es la bibliografía recomendada, está la orden, ¿verdad? Aparte de mi propia experiencia. Y esta conferencia finalmente la dedico a mi gran amiga Yelixa Castillo. Está conmigo en estos momentos porque hubo algunos problemitas al montarla. Les invito a visitar la página web de Infectología, de la cual soy editora por largo tiempo, a esta nueva revista, el portal de infectologiahoy.com.be, que nos habla del SARS. Gracias por su apoyo. La página del boletín SBI, gracias auspiciado por Laboratorios ERENS, y visiten las redes sociales de la Sociedad Venezolana de Infectología.